fenómeno que pone en riesgo la vida, el bienestar, claro, de los menores. De hecho, uno de los últimos casos tuvo un desenlace fatal para la bebé. Ahora, hay que profundizar en esto. La problemática que implica el abandono, pues va más allá de una simple voluntad o capricho. Son asuntos que tienen que ver con lo familiar, con lo personal, con lo social. Hoy abordaremos las causas, consecuencias y posibles soluciones para una creciente problemática en el país. Agradecemos la comunicación con Juan Martín Pérez. Él es coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, a quien le agradecemos infinitamente la comunicación con Unife News. Gracias, Juan, por esta comunicación. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Alejandra, gracias por ¿Cómo esta estás? oportunidad. Buenas noches. Juan, yo estoy seguro que no hay nadie en el mundo que tenga un hijo para abandonarlo, simplemente como deporte, como actividad o como plan de vida. Y bueno, el hacerlo seguramente es consecuencia de infinidad de problemáticas que puede atravesar esa persona, esa pareja o esa familia. Efectivamente, mira, yo creo que tal y como lo comentabas en la introducción, tenemos que salirnos de la rápida criminalización de las madres, que es como lo habitual, ¿no? Uno ve redes sociales y hay como, pues, esta misoginia tradicional en nuestras sociedades. Pero hay que tener presente varias cosas básicas. Para que exista un bebé, niño o niña, se necesita un hombre y una mujer, por ahora. De tal suerte que no solamente es una madre que abandona, sino hay un padre que abandona. Segundo, claramente este es un embarazo no deseado que llegó a un nivel de violencia extrema que es delito. Entonces, podríamos prevenir mucho de estos casos en la medida que evitemos, con prevención, los embarazos no deseados. Y tercero, muy importante, no es que alguien, tal y como lo acabas de comentar, plantea que su proyecto de vida es abandonar un bebé. Estos son situaciones extremas que tienen además un largo camino previo de antecedentes que son detectables, pero que lamentablemente o no se, en el entorno inmediato, no se observaron o no se tuvo capacidad de enlazar respuestas articuladas. Pongo ejemplos. Por favor. Con mucha frecuencia son adolescentes que obviamente no tienen la capacidad de autonomía económica y demás para tomar la decisión de hacerse cargo de un bebé. Obviamente los contextos familiares suelen ser muy conservadores, en ocasiones bastante religiosos, que cuestionan este tipo de embarazos no deseados. También algunos de los casos se han documentado que son productos de violaciones incestuosas en los contextos familiares o también en muchos casos depresión postparto. Todo esto, reitero, son temas identificables y por eso es tan importante que la comunidad en su conjunto pueda observar estas señales. En los distintos casos que hemos conocido hasta ahora, en promedio nosotros anualmente identificamos 80 casos de estos. No hay un padrón oficial de las fiscalías o de las autoridades para saber cuántos de ellos suceden y sobre todo cuántos logran sobrevivir. Ahí va a haber factores también de orden legal, porque independientemente de las explicaciones que estamos dando ahora, esto es un delito, se considera abandono de persona. Si además el bebé muere, se puede considerar ya un homicidio, que puede ser intencionado, es decir, doloso, y amerita investigación. Entonces, hay varios factores que tendremos que ubicar y por eso valdría la pena que el público tenga esta conversación seria y pueda identificar en su alrededor a estas mujeres embarazadas si están teniendo su seguimiento médico, si tienen red de apoyo, si tienen un bebé deseado o no. Es decir, qué recursos institucionales, familiares o comunitarios podemos acercar a esta madre, porque en muchas ocasiones el solo acompañamiento, aunque no estemos resolviendo nosotros todo, el solo acompañamiento hace la diferencia. Martín, cuando estas medidas de protección o de prevención para evitar un embarazo no deseado, no planeado, fallan, ¿existen otras alternativas? En algunos países incluso existen buzones para cuando ya existe un embarazo no deseado, no poner en riesgo la integridad de un recién nacido. Lamentablemente, Ale, estas iniciativas que existieron en Europa se han ido descontinuando. De hecho, muchos países ya han retirado estos porque violan los derechos humanos de niños y niñas. Hay un principio básico en los procesos de adopción y es el derecho a la identidad.
Y esto implica que cuando todas las personas, todos los seres humanos requerimos ello, aun cuando seamos parte de una familia adoptiva, tengo el derecho a conocer mi origen. Los buzones no garantizaban de ninguna manera esta posibilidad y era entonces dar un soporte institucional para lo que sería una violación a derechos humanos. Por ello, mencionaba mucho sobre estas formas preventivas para evitar o reducir los casos de abandono de niños y niñas. Y también informar públicamente y masivamente que es posible entregar en adopción a un bebé no deseado. Inicialmente las autoridades tienen obligación de hacer la adopción en el contexto familiar hasta el 4º grado, tías, abuelas, gente que forma parte de la misma unidad familiar ampliada, o en su comunidad, y obviamente facilitando que se conozca más adelante, por supuesto, en la persona adolescente adoptada, su origen e identidad. Platicábamos que pues, todos estos casos pudieran ser entendibles, quizás ninguno de ellos justificable, pero lo que sí hemos visto a partir de los casos más recientes es pues, que el abandono de estos bebés se da en condiciones de mayor riesgo para ellos, para el producto, para los bebés. Pareciera que esta preocupación por, no sé, cubrirlos, dejarlos en una caja, en una canasta, en un bambineto, al interior de un centro religioso, al interior de un colegio, a las afueras de un hogar con actividad, pues se ha perdido, como se registraba, Juan, antes, y los casos últimos son dramáticos. O sea, el abandono de un bebé en unos baños, de una estación del metro sin saber quién pueda pasar, si hay alguien que puede llegar a la intemperie. Y la imagen última, una mujer que da a luz en pleno arroyo vehicular, cuestión de 3 minutos, deja el producto ahí, al parecer nada más le lanza encima una sudadera, pero pareciera que las condiciones ahora son de verdad mucho más duras y mucho más peligrosas para los bebés. Sí es cierta esta interpretación que hago, Juan, y a qué podría deberse este cambio y sobre todo lo drástico que implican las condiciones de las que hemos tenido noticia en las últimas semanas. Sí, efectivamente, Alejandro, lo describes muy bien. Ha habido una pauta, digamos, importante de cambio. De hecho, en el análisis que tienen que hacer las fiscalías, tanto de la investigación, cuando se localiza a las personas adultas responsables o sin ella, existe también la valoración de si se les dejó en un lugar visible, público y protegido, como lo acabas de comentar, en este icono de la famosa cesta en la puerta de un convento, o si se dejó claramente con la intención de que mueran en botes de basura, sin ropa, cuando particularmente hay frío o demás, o en baños donde obviamente por los niveles de contaminación corren altísimos riesgos. Ahí ya estamos hablando de un intento, si no es que propiamente de un homicidio doloso como tal. El abandono de personas ya es delito, pero puede convertirse en homicidio doloso por este acontecimiento. Creo que tenemos, considerando todos los contextos y ubicando que son casos que hay que analizar en lo individual, como patrón me permitiría recordar que los niveles de violencia que tiene nuestro país han superado solamente el hecho de quitarle la vida a una persona para pasar a niveles de crueldad importantes. Ya reitero, no es solamente asesinar, no es solamente cometer un homicidio, sino es toda la crueldad que hay en torno a los hechos. Y obviamente los bebés en su indefensión pues pueden estar siendo víctimas de estas dinámicas de crueldad. Quisiera solamente apuntar 2 temas. El último caso que se hizo viral de una mujer en un auto en el arroyo vehicular es bastante atípico. No tengo, por supuesto, ningún elemento, solo diría que es muy atípico por el vehículo que se usa, no es un vehículo viejo y en malas condiciones, porque al parecer hay 2 personas más en el vehículo, y es muy atípico que sea de esa manera en un espacio público. Incluso, no sé si lo pensaron, no se dieron cuenta, pero literal la cámara los estaba apuntando directamente. Esperemos, ojalá que las autoridades hagan la investigación correspondiente y se pueda localizar a estas personas responsables. ¿Crees, perdón que te interrumpa, Juan, que en algún momento la mujer pensó que se había tratado de un aborto? ¿Es posible un aborto espontáneo, pensando en lo corto de la edad y que
y que por eso, o sea, es la explicación que yo busco, porque de verdad me cuesta muchísimo trabajo tratarle de encontrar una explicación a cómo se dieron las cosas. Totalmente de acuerdo, Alejandro, es así. De hecho, este caso que planteas es exactamente como sucedió el que mostraron ustedes en imágenes hace un ratito de la pareja de jóvenes en Tultitlán. El padre, que recién cumplía 18 años, tira el producto en una bolsa frente a la cámara de una casa, es captado y posteriormente se sabe que la madre parió al bebé en su trabajo, en los El baño de baños de una su panadería, trabajo. ¿no? Exacto, había tomado medicación para poder hacer la interrupción del embarazo. Para ella estaba pues literalmente arrojando a un producto, a un producto de un aborto provocado, y lo que estaba haciendo este joven era deshacerse de ese producto. Claramente los tomó por sorpresa descubrir que el niño estaba vivo, que además la madre tomó una actitud bastante interesante de entregar al hijo, de buscar y solicitar y Sí. tener ahora, entiendo, la custodia. Y bueno, ellos fueron procesados, ojalá pronto puedan estar de alguna manera cerca de su hijo o hija, no sé su género, Sí. pero que permita resignificar esto en la vida de ellos, que son muy jóvenes, y de su propio bebé. Ya hablamos de la gravedad y las consecuencias y la vulnerabilidad a la que se expone un recién nacido en situación de abandono. Pero algo de lo que poco se habla es también el sufrimiento de la madre. Normalmente, lo decías al principio, se centra en criminalizar este abandono, pero se deja de lado el sufrimiento de la madre. Totalmente, Alejandra. Y nuevamente es esta sociedad machista en la que nos hemos construido. O sea, imaginemos solo, quizás los hombres no tenemos la capacidad de vivirlo plenamente, pero llevar a un bebé por 7 meses, 9 meses en tu cuerpo, darle vida, todos los cambios hormonales, las afectaciones que se tienen en el cuerpo y en la dinámica, pero además en un contexto adverso, seguramente de precariedad, de acoso familiar, de violencia, de mucho sufrimiento emocional porque no se sabe qué va a hacer, pero además lo terrible de ese sufrimiento emocional de tener que llegar a la decisión extrema del abandono, así en esas condiciones. Entonces, esto obviamente estas mujeres les puede traducir posteriormente en un estrés postraumático por ser culpables o responsables y no saber el fin, digamos, de este bebé o este producto que dejan en vía pública. Y por otro lado, la recriminación seguramente del padre que no participó o del contexto familiar cuando se enteren. Entonces, la afectación, el impacto es enorme, y por eso regreso mucho a los elementos preventivos. Tenemos que promover la educación sexual integral desde edades tempranas, focalizado en personas adolescentes y jóvenes. Tenemos que recordar que hay programas públicos, marcos normativos que permiten el acompañamiento cuando un embarazo no es deseado, y sobre todo recordar que existe también la alternativa de la adopción en el contexto familiar como una alternativa. Ahora, obviamente uno de estos casos es mucho, no tendría por qué existir ninguno, pero creo, Juan, que es una minoría frente a otros tipos de abandono, que son quizás más frecuentes, menos abordados, pero que implica una vulneración de los menores de igual manera. El padre, que bueno, coloquialmente decimos, se va por los cigarros, la madre también, que pues va con los abuelos, con sus propios padres, pues les pide apoyo por unos días porque va a hacer eso y no se vuelve a aparecer, y los hijos o los niños, los menores, quedan a merced de abuelos que no tenían en sus planes ni tienen las condiciones económicas de vigor para hacerse cargo, tíos, otro tipo de familiares. Y esa realidad quizás no se atiende como se debiera, cuando es mucho más, bueno, que es más frecuente que estos casos, e igualmente tendría que ser escandalosa y tratable. No sé si coincidas. Sin duda, Alejandro. Mira, solamente puntualizar que, según datos oficiales del Censo de Población 2020, tenemos más de 33,000 niños y niñas en centros alternativos, DIF o organizaciones privadas. Todos ellos requieren y tienen derecho a vivir en familia. Sí. No siempre tenemos la posibilidad de padres y familias adoptantes, y creo que hay que recordar que todas y todos, si queremos y podemos ejercer paternidad o maternidad, están muchos niños esperando esta oportunidad. ¿Qué tan fácil es en México ejercer una paternidad o una maternidad adoptante? Hay varias alternativas, Ale. Una le conocemos como familias de acogida o familias temporales, que yo recomiendo a todas las personas que puedan acercarse a esa vivencia.
Obviamente esto no es una adopción inmediata ni significa como tal hacerse cargo de un niño, sino es por temporadas, periodos vacacionales, por algunos periodos, y esto le ayuda mucho a los niños y niñas a ir incorporando valores, contextos, otras formas de, vamos a llamar, de educación emocional que no pueden tener en un espacio institucional. Existe la otra figura de adopción como tal. Tenemos todavía algunos estados que tienen una adopción no simple y otra plena. Estamos peleando para que todas las adopciones sean plenas, es decir, que no exista la posibilidad de devolución como si fuera un producto mal elegido. Y obviamente necesitamos mucha educación para que se entienda que la adopción no es ir a conseguir una mascota. Claro. Y porque esto implica que yo quiero un bebé blanco de ojos azules y que además me garanticen que no tuvo antecedentes familiares delicados. Y no, todos los niños y niñas que están en estos espacios de cuidado alternativo vienen de familias destrozadas, que lo que necesitan es una familia que les acompañe, les regule emocionalmente y les ayude a resignificar su vida. Y esto implica educación a quienes se acercan como padres y madres adoptantes. Si tienen esa claridad, el tiempo ya no es ningún problema. Yo suelo decir que cuando alguien que dice que quiere adoptar, pero los tiempos son largos, es que en realidad no quiere paternar. Está buscando una mascota y mejor le recomendamos que busque otra alternativa, no acercarse con niños y niñas. Y Juan, el único camino es a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Cualquier otra cosa es fuera del marco de la ley y no solamente implica la violación a la misma, sino también podría implicar redes de corrupción, redes de trata de personas y sobre todo el dolor de muchas personas implicadas, ¿no? Totalmente, y gracias por la precisión, Alejandro. La única forma legal de adoptar es a través del sistema DIF, con todas sus limitaciones que tiene. Todo lo demás, efectivamente, Alejandro, todas las modalidades son ilegales. Ha ido creciendo en nuestro país de forma ilegal también la explotación de mujeres a través de vientres de alquiler, que se hace esto de manera irregular y que tiene una especie de protección legal todavía cuestionable en Sinaloa, precisamente Sinaloa, tierra de narcos, y en Tabasco, otra zona también de alta criminalidad. Esto ya ha sido denunciado por la relatora de Derechos de las Mujeres en Naciones Unidas, acaba de publicar hace poquito un informe en julio pasado, y creo que es muy importante alertar también lo que se acaba de ver en los Estados Unidos de redes de trata, de robo de niños, que se está haciendo incluso de asesinato de mujeres embarazadas para extraerles a sus hijos. Esto no es nuevo, ya lo hemos documentado a lo largo de los años. Por ello es tan importante que eduquemos a las personas quienes deseen un hijo o una hija. Hay mecanismos institucionales legales y no ser parte de crímenes que, sobre todo, como lo comentabas, Alejandro, generan más sufrimiento a las personas. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Martín Pérez. Muy clara la información y sobre todo la reflexión. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, Siempre un gusto, buenas noches. gracias.